Planea, Red de Arte y Escuela. Planea es una red de centros educativos, agentes e instituciones culturales que se comprometen a utilizar las prácticas artísticas en la escuela pública de manera transversal. A través de diferentes proyectos, la red pretende prototipar, evaluar y recopilar aprendizajes sobre los modos y las formas de producir cambios significativos en las instituciones educativas, culturales y en su ecosistema más cercano, a través de las prácticas artísticas. Estás escuchando el tercer episodio de una serie de podcasts que te ayudarán a navegar fácilmente el centro de recursos de la red Planea y formarte en arte y educación. El podcast de hoy forma parte del itinerario 1, Arte y Escuela, y se titula Evaluación. ¿Cómo entiende Planea la evaluación? En este episodio reflexionaremos sobre metodologías de evaluación dentro del contexto de arte y escuela. En Planea hemos considerado esencial auditarnos anualmente, contando para ello con agentes externos como Conecta 13. Esta decisión no es arbitraria, sino que responde a la necesidad de contar con una perspectiva independiente y objetiva que pueda identificar fortalezas y oportunidades de mejora que desde dentro, quizás, no alcanzamos a ver claramente. Sin embargo, esto no implica que la evaluación deba quedar exclusivamente en manos externas. Al contrario, consideramos que los centros educativos deben desarrollar e incorporar mecanismos internos de autoevaluación que garanticen su autonomía y que hagan sostenibles sus proyectos educativos a largo plazo. ¿Qué indicadores debe tener en cuenta una docente para evaluar y autoevaluar proyectos de arte y escuela? En este punto, la experiencia de Planea nos indica que no basta con los indicadores tradicionales centrados únicamente en resultados académicos o cumplimiento curricular. Es necesario ir más allá, valorar la implicación del alumnado y el profesorado o los agentes colaboradores, su capacidad para el trabajo colaborativo, el desarrollo de la creatividad, la evolución en la autonomía personal y grupal y la capacidad crítica para enfrentarse a situaciones abiertas y complejas, entre muchas otras cuestiones. En Planea, nuestra función no es dictar cuál es la manera correcta de evaluar, sino acompañar, sugerir, guiar y proporcionar herramientas para ello. Realmente, la evaluación que impulsa cambios profundos y sostenibles nace del interior de cada centro escolar, de cada docente. Es el equipo docente quien mejor conoce su realidad, cuáles son sus dinámicas internas y las necesidades concretas de su alumnado. En definitiva, cuando hablamos de evaluación, es importante entender que no hablamos de juzgar, sino de comprender. Es vital integrar en los procesos evaluativos a familias, docentes y estudiantes mediante estrategias de comunicación abierta, devolución constante de información y reflexión conjunta sobre lo que significa aprender y crecer juntos. Aterrizando en el aula. ¿Hemos dejado atrás el examen como única forma de evaluación? ¿Qué impacto tiene la calificación al alumnado en cuanto a identidad, autoestima y percepción de sí mismo? ¿Cómo afectan las notas en las vidas de los estudiantes? ¿Qué es cuantitativo y evaluable y qué no? ¿Cómo podemos dar cuenta de evoluciones profundas no trasladables a cifras o a datos? ¿Existe una evaluación objetiva? ¿Podemos autoevaluar el claustro de profesores y medir cómo trabajamos? Hablar con sentido. En este tercer capítulo entrevistamos a Fernando Trujillo y Lorelí Padilla, de Conecta 13. Una empresa basada en el conocimiento y que nace como spin-off de la Universidad de Granada, ofreciendo servicios de desarrollo profesional e institucional de calidad, al tiempo que mantiene una actividad permanente de investigación e innovación en diversos sectores.
Uno de los objetivos fundamentales de Conecta 13 es contribuir al conocimiento común a través de ciclos de investigación, desarrollo e innovación permanente, manteniendo una constante actividad de transferencia, publicación y difusión del conocimiento, tanto en blogs como en publicaciones en papel o formato digital. El equipo de Conecta 13 evalúa todos los proyectos que forman parte de la red Planea, poniendo atención a la totalidad de la comunidad educativa involucrada a partir de observaciones anuales colaborativas. Empecemos por el principio. ¿Qué es evaluar? Evaluar, para empezar, es una actividad puramente natural siempre que acometemos una acción mínimamente compleja. Desde que entramos en nuestro centro educativo, en realidad estamos evaluando pues si nos dirigimos al aula adecuada, si estamos desarrollando el programa, la planificación que teníamos prevista para ese día, si la sesión está transcurriendo pues dentro de los cauces que habíamos organizado. La evaluación puede ser muy informal, una simple mirada te puede dar indicación, pues si nuestra clase, si nuestra sesión de trabajo, pues está funcionando bien o no. Y también la evaluación, pues puede ser muy formalizada, es decir, con una serie de objetivos, con una serie de indicadores y con una serie de herramientas para detectar, que en realidad es la clave de qué significa evaluar, pues si estamos desarrollando la actividad adecuada y consiguiendo pues los objetivos que estaban previstos. Os hemos pedido un texto que quedará publicado en el Centro de Recursos, en el que mencionáis que evaluar no es emitir un juicio, sino que es una herramienta de comprensión. Contadnos más sobre esto, que nos ha encantado. En buena medida, nuestra sensación de extrañamiento en relación con la palabra evaluar es porque no acabamos de asumir que evaluar es comprender. Es decir, es ser capaz de entender las relaciones normalmente complejas en cualquier institución o en cualquier colectivo y el impacto que tienen nuestras acciones pues, en otras personas, en grupos, en instituciones. Yo creo que si pudiéramos normalizar esta idea de que evaluar es dialogar, de que evaluar es comprender y no tanto de que evaluar es puntuar o juzgar, pues realmente empezaríamos a normalizar la evaluación como una parte fundamental de una práctica social o de una actividad compleja. Pero esto además lo hemos podido comprobar en los centros Planea, porque realmente la evaluación que hemos intentado o que se intenta realizar dentro del Planea está muy ligada a esta idea de comprender, a esta idea de cuidarnos, a esta idea de abrir el diálogo. Además, como parte de la visión de la red Planea sobre los procesos de transformación en las escuelas, en la educación, a partir de proyectos artísticos, sabemos que evaluar esos proyectos requiere abordar el proceso y no solo los resultados finales, y también generar procesos reflexivos donde participan todas las personas implicadas. Entonces, dialogar y conocer la perspectiva, la experiencia de docentes, estudiantes, familias, de los agentes artísticos que participan en los proyectos es fundamental. Se trata desde distintas voces reunir información acerca de los logros que se han conseguido y también de los retos de mejora, no solo para el proyecto en sí, sino para todo el centro como una comunidad que aprende y para los agentes artísticos como participantes de procesos de cambio educativos y sociales. Una pregunta más formal que nos ayudará a ubicarnos. ¿Qué indicadores usáis para evaluar y autoevaluar? Para evaluar los proyectos y procesos de la red Planea, contamos con una serie de indicadores, es decir, de referencias, categorías o puntos centrales a los que prestar atención y reunir información para valorar procesos y resultados. Por ejemplo, uno de ellos es la sensibilización y formación del profesorado.
¿Qué actuaciones de formación docente, de información y valoración conjunta de los proyectos se han realizado en los centros? Este es un indicador clave y hay varios ejemplos donde los centros trabajan en conjunto con los agentes para diseñar los proyectos. Hay un proceso de codiseño, por ejemplo en el CEIP Huerta de Santa Marina. Este es un indicador clave. Otro sería el liderazgo y la gestión de los propios proyectos. En todos los centros Planea hay equipos docentes que trabajan con agentes, con los nodos de mediación, en este liderazgo compartido para dar forma, para apoyar el desarrollo de los proyectos, desde cuestiones muy concretas como materiales, espacios, tiempos, hasta en el proceso dialogar para hacer ajustes al desarrollo de los mismos. Otro indicador clave es la participación e implicación del alumnado, agencia de los aprendices, cómo alumnos y alumnas se implican en el propio proceso, en la creación artística, en compartir los resultados de sus proyectos creativos. Y finalmente, otro ejemplo de indicador es la transversalidad, que se refiere a la integración curricular, cómo estos proyectos de arte se integran en contenidos curriculares y en otras propuestas metodológicas de los centros. Si la red entiende que es importante estar vinculado con el entorno, eso se convierte en un indicador y a partir de ahí pues se toman los datos necesarios. Entonces, bueno, pues los indicadores son parte también del proceso de diálogo, porque en Planea los indicadores no venían preestablecidos, sino que se generaron a partir de las primeras conversaciones cuando se planteó la evaluación de la red y además son indicadores dinámicos, es decir, están en evolución para reflejar también pues cómo deriva y cómo crece y cómo se transforma la propia red. ¿Qué le recomendaríais a un profe que quiere hacer un proyecto de arte para que pueda medir el progreso de este trabajo? La evaluación siempre nos plantea un dilema y es si queremos hacer una fotografía estática o si queremos hacer una grabación como aquellas que se hacían en las familias cuando aparecen las primeras cámaras de Super 8, ¿no? En la que tú empezabas a ver la película y de repente las niñas y los niños de la familia se habían convertido en adolescentes. Es decir, podemos hacer una evaluación puntual o podemos hacer una evaluación más longitudinal, más dinámica en el tiempo. En ese sentido, por ejemplo, podremos utilizar desde el registro anecdótico, que aunque la palabra anecdótico tiene un matiz peyorativo, porque parece que es como de menor valor, en realidad el registro anecdótico lo que quiere decir es que vamos a ir tomando nota de eventos que ocurren pues, en el desarrollo de un proyecto, en la vida de un centro, en el devenir de un grupo clase. O podemos formalizar esto con la utilización de portafolios, podemos hacer entrevistas que acompañen al portafolio, podemos hacer análisis documental de actividades que ocurren y que se insertan en el portafolio, pero que además podemos analizarlas pues, para ver qué tipo de características tienen, si aumenta, por ejemplo, la complejidad a lo largo del tiempo, si aumenta la diversidad de productos a lo largo del tiempo, o de productos o de artefactos. Es decir, hay, bueno, pues toda una larga tradición y además yo creo que en muchos centros educativos la articulan muy bien, de hacer evaluación, lo que podríamos llamar evaluación formativa, una evaluación que avanza con el tiempo, que nos permite pues hacer esa película de cómo se desarrollan los acontecimientos a lo largo de un proyecto. Volvemos a la idea básica de la evaluación como un proceso de comprender qué queremos, que nos planteamos, objetivos, necesidades, el camino que vamos a recorrer y cuáles fueron nuestros logros y desafíos. En ese sentido, es necesario que el docente tienda puentes entre el proyecto, los objetivos y contenidos de aprendizaje, las competencias y luego esa lectura del proceso. Y aquí apostamos no solo por dar cuenta de aprendizajes más formales, más vinculados al currículum, sino también por reconocer actitudes, emociones,
habilidades básicas y también de trabajo colaborativo o en equipo que se den en el propio proyecto. Eso también suma y eso también buscamos en la educación. ¿Cómo puede un docente hacer la justificación curricular? Hay que partir del principio de que estamos trabajando en educación formal. La educación formal es un proceso de aprendizaje reglado, sujeto a normativa. Y parte de esa normativa se llama currículo y no es negociable. Es verdad que el concepto de currículo hoy en el siglo XXI es muy abierto, es muy flexible, pero esto no quiere decir que sea negociable, no quiere decir que en los centros valga todo, sino que estamos sujetos, bueno, pues a un compromiso de los centros educativos con la sociedad y ese compromiso se llama currículo. Afortunadamente, y yo aquí utilizo el adverbio desde la satisfacción, pues lo que hemos visto en los centros pilotos de la red Planea, en los centros Planea, es una sabia interpretación del currículo, que podríamos llamar normativo, para poder dar vida al currículo que llega de la participación en un proyecto de innovación educativa como es la red Planea, lo que podríamos llamar el currículo no escrito, no normativizado. Los proyectos que hemos podido ver en muchos de los centros, en realidad, pues lo que han hecho es dar vida a este concepto clásico en pedagogía del currículo integrado. Es decir, en lugar de conceptualizar las materias como silos bloqueados y compartimentalizados, pues la idea de currículo integrado lo que nos plantea es que el conocimiento no admite barreras. Entonces, cuando hemos visitado, por ejemplo, el CRA de Cabanillas en sus diferentes ubicaciones y hemos visto cómo las niñas y los niños del CRA de Cabanillas estaban trabajando con el entorno social, con el entorno natural, pero estaban haciendo una reflexión que podríamos decir técnicamente metalingüística sobre el uso de los lenguajes basados en el verbo, pero también los lenguajes artísticos, los lenguajes vinculados con la música, el propio cuerpo. Cuando hemos visto a esas niñas y esos niños moverse entre el aula y el espacio exterior, ¿qué estábamos observando? Pues lo que estábamos observando no es otra cosa que este concepto que aparece en la LOMLOE como situación de aprendizaje, es decir, cuando el currículo toma vida en una situación que permite el aprendizaje. Eso es literalmente lo que propone la LOMLOE y que además está en consonancia y que no tiene nada de extraño ni de novedoso, está en consonancia con tendencias educativas, yo diría de vanguardia y de calidad desde los años 80, que lo que vienen a decir es que al currículo hay que darle vida, no hay que amordazarlo, no hay que atarlo, no hay que asfixiarlo. Pues lo que nosotros hemos tenido la suerte de ver cuando hemos visitado el CRA de Cabanillas, cuando hemos estado en el Viejo Valar, cuando hemos estado en La Coma, en Paterna, lo que hemos visto es currículo vivo que desde el arte se abre a todas las materias para dar, bueno, a las estudiantes y a los estudiantes, a las chicas y chicos de ese centro, la oportunidad de acercarse al conocimiento y al aprendizaje no de manera parcelada, sino de manera integral. Y yo creo que esa es una de las grandes fortalezas de la red Planea, dar vida al currículo. ¿De qué manera se puede evaluar de forma transversal y creativa? ¿Recordáis algún caso en concreto? Esta imagen muy global, muy redonda de una propuesta, en realidad volvería a dos centros que he mencionado anteriormente, que son el CRA de Cabanillas y su propuesta de trabajo con los elementos, ¿no? Aire, agua, fuego, y ellos a partir de ahí le hicieron una propuesta realmente interesante. Yo tuve la oportunidad, además de acudir al centro un día con una climatología muy adversa y eso facilitó, son estos momentos felices de Planea, pues gracias a una climatología muy adversa, pues lo que facilitó es que
las profes del centro muy rápidamente introdujeran unas balas de pajas enormes en una de las aulas y el aula se transformó muy rápidamente en un espacio muy, muy creativo. A mí ese proyecto me impactó mucho, porque ese proyecto tenía mucha literatura, tenía mucha creación, había textil, había arcilla, había mucha reflexión sobre el entorno, cómo se vive en el entorno, cómo se vive en la naturaleza. Había una reflexión muy profunda sobre nuestros modos de vida, sobre nuestras casas y la idea de alojamiento en la historia. Me pareció un proyecto globalmente muy interesante. Entonces, bueno, yo creo que casi en cualquier centro Planea que uno visite se va a encontrar este tipo de enfoque holístico que podríamos llamar que yo creo que marca con claridad pues el sello Planea. ¿Qué es lo más divertido o curioso que os ha dicho un estudiante cuando habéis evaluado centros educativos? De una de mis visitas a la Coma yo destacaría un momento en el que una niña me presenta su novela. Estamos hablando de una niña de educación primaria y había escrito una novela y aprovechó mi visita para presentarnos su novela. Y entonces, pues yo le dije si me regalaba la novela y ella me dijo que todavía no, pero que como ella iba a ser una novelista famosa, pues que nos veríamos en la feria del libro cuando ella fuera mayor y entonces me la regalaba. Y me pareció un ejercicio de afirmación, de autoestima, de creer en su capacidad y tan bonito que yo efectivamente estoy emplazado a verme con ella en la Feria del Libro de Madrid dentro de 10 o 15 años. También hemos podido escuchar a niñas y niños compartiendo sobre el proceso de crear una obra de teatro y hablando de forma muy clara y contundente sobre el valor de la diversidad, el respeto a los derechos de la mujer, la convivencia en positivo y decir, nosotros creamos esta obra, hemos transformado el personaje inicial, que era una mujer que sufre, que por una mujer que vive en nuestro barrio y que puede elegir lo que quiere para su vida. Y nosotros hemos creado el texto, nuestros profesores y profesoras nos han ayudado y hablan en plural. Y es un sentido, ¿no?, de creación y de transformación de la realidad que ya están viviendo en su escuela y que esperamos que lo lleven más allá del aula y durante toda su vida. También encontramos creaciones en los centros, murales que han hecho niñas y niños, exposiciones de fotografía de un grupo de adolescentes y refieren con orgullo su creación, nos cuentan por qué, qué significan esas fotografías, cómo ese proceso les ha ayudado a reflexionar sobre su vida digital o sobre su identidad. Hay varios centros Planea que reúnen a niños y niñas de distintas nacionalidades. Entonces se abren espacios de convivencia, de diálogo, de poner el valor distintas tradiciones culturales en los proyectos y que fortalecen la convivencia. Compartir también, reforzar la idea de que creemos en un complemento entre la evaluación que desde distintas miradas externas se puedan hacer de los proyectos Planea y la evaluación, la autoevaluación de los propios centros. Y aquí tenemos ejemplos magníficos donde a lo largo del proyecto, a lo largo del curso, docentes, equipos motores, artistas, colectivos se reúnen para analizar el proyecto de manera informal, pero también con datos, con información, y también esa celebración del aprendizaje y de planificación de un proceso para el próximo año al final del curso. Así que sirva esta aportación para animar a los centros a seguir trabajando en su propia evaluación, seguimiento de sus proyectos y en complemento con la evaluación de agentes externos de la red Planea. Alto y claro. A continuación, compartimos con vosotros varios recursos que os acercarán a la evaluación desde una diversidad de abordajes y formatos. Están todos disponibles en la página web de la Red Planea y en el Centro de Recursos. Efectivamente, en el observatorio de la web Planea puedes leer informes de evaluación que ha realizado Conecta 13 sobre proyectos concretos dentro de la red.
En estos informes se ofrece una mirada sobre la complejidad de los ecosistemas de los centros educativos, donde conviven e interactúan muchas personas, estudiantes, docentes, familias y agentes externos con diversos roles. El recurso Indicadores de Evaluación para Programas de Educación Artística. Es un estudio de la Red Vasca de Educación Artística para la Transformación Social, editada por UNESCO Etxea, impulsora de la red Gizarte en euskera y español, y va sobre el impacto de la educación artística en la educación primaria. Propone estos indicadores para medir el impacto de un proyecto artístico desarrollado en un contexto de educación formal. 1. El alumnado. 2. La comunidad educativa. 3. El agente cultural implicado. 4. El contexto. Y 5. El agente impulsor del mismo. También propone estas metodologías: observación directa, rúbrica, registro interno, análisis interno, encuesta de satisfacción, focus group, entrevista abierta y monitorización online. El recurso Postales sonoras, un mundo al alcance del oído, de Pau Montfort Montfort. Es una situación de aprendizaje para aplicar en un aula de música de primaria con el objetivo de elaborar paisajes sonoros ficticios a partir de una imagen, una obra pictórica, una fotografía de autor o una fotografía hecha por el propio alumnado. La propuesta sonora obtenida se puede compartir después en una postal física que contenga la imagen y un código QR que enlace con el fichero de audio. Este recurso incluye una rúbrica para la evaluación que tiene en cuenta los siguientes elementos: inclusión de los 3 elementos básicos de un paisaje sonoro, duración y efectos sonoros aplicados. De este modo, el alumnado cuenta con unas instrucciones para elaborar su creación sonora y se facilita el papel del docente como guía o acompañante creativo. Escucha y acústica en el Instituto, de Miguel de Viveros de Iniciativas Ciudadanas, Nilo Gallego y Patricia de Pez Arquitectos. En esta guía proponen a los estudiantes una metodología para evaluar el ruido en su aula y otros espacios del instituto. Con el título Ahora quien evalúa eres tú, este recurso de autoevaluación lanza cuestionamientos sobre las actitudes en torno al ruido o al silencio que existen muchas veces en los centros educativos. La campana, la salida al recreo, alzar la voz desde la última fila para que se escuche y a su vez escuchar mal al profesor, las voces del aula de al lado cruzándose con la propia. Es permitir al alumnado evaluar el lugar donde más tiempo pasa, con el objetivo de mejorarlo, animarles a sentir suyo el centro. Además, este recurso nos permite plantearnos que mejorar la acústica de nuestras aulas puede cambiar nuestra manera de aprender y nuestras dinámicas en clase. El informe de evaluación de la red Planea de cada curso escolar. Como contaban Fernando y Loreli en la entrevista, hasta nosotras mismas nos autoevaluamos. Analizamos nuestra forma de trabajar y el impacto de este trabajo en los centros, docentes, estudiantes y artistas con las que colaboramos. Estos informes son públicos para que cualquier docente o investigador pueda acceder a las conclusiones a las que llegamos y a los puntos de atención a los que atendemos. Planea. Planea. Estás escuchando un podcast de Planea, Red de Arte y Escuela. En esencia. ¿Cómo nos vemos como docentes dentro de 10 años? ¿En qué tipo de centro y comunidad educativa quiero estar en el futuro? Para tener control sobre estas respuestas, hay que dedicar el tiempo a la evaluación, a vernos desde fuera y ser capaces de corregir el rumbo si no estamos de acuerdo con lo que estamos consiguiendo. Debemos entender la evaluación como un proceso dinámico, especialmente en proyectos de arte y educación, donde lo más importante no es solo el producto final, sino todo lo que sucede durante el proceso de creación y de aprendizaje. Otra pregunta esencial es sobre la capacidad real que tenemos como docentes para realizar diagnósticos fiables sobre nuestra propia situación. Aquí debemos ser personas honestas. No existe la evaluación perfecta. Es imprescindible, pero también tiene sus límites. Por ello, es importante complementar la autoevaluación
con diagnósticos externos, periódicos y profundos en la medida de lo posible. Este equilibrio entre autoevaluación interna y auditoría externa es lo que nos permite obtener una imagen completa, realista y útil para diseñar estrategias eficaces de mejora. Pero en este episodio también debemos abrir el melón sobre cómo evaluamos al alumnado en proyectos de arte y escuela. Cuando descendemos al aula y al día a día del profesorado, la cuestión sobre qué metodologías de evaluación son más realistas es fundamental. En este contexto hemos aprendido que no hay una sola metodología perfecta, pero sí algunas más compatibles con la esencia del aprendizaje artístico. Por ejemplo, la evaluación formativa y continua, donde se observan procesos, se hacen preguntas abiertas, se fomenta la reflexión constante y se utilizan instrumentos como portafolios, diarios de aprendizaje o rúbricas co-creadas con alumnado. Estas herramientas permiten evaluar no solo conocimientos, sino habilidades, emociones, actitudes y la capacidad de transformación personal y colectiva. En cambio, las evaluaciones estandarizadas, rígidas y centradas exclusivamente en exámenes o pruebas cerradas suelen ser menos efectivas en contextos educativos centrados en la creatividad, la expresión artística y la innovación pedagógica. En general, ¿qué conclusiones podemos extraer respecto a la evaluación? Principalmente que cuando las evaluaciones se entienden y diseñan bien, dejan de ser momentos tensos y conflictivos. Es posible imaginar y aplicar formas de evaluación que no separen a la comunidad educativa, sino que la cohesionen. Cuando evaluamos desde una perspectiva integral, entendiendo la evaluación como un espacio de encuentro y diálogo, los resultados trascienden el plano académico. Mejoran las relaciones humanas, fortalecen la confianza entre los actores educativos y favorecen la construcción de una comunidad más cohesionada, capaz de enfrentar desafíos educativos complejos con más solidez y serenidad. Finalmente, queremos repetir una reflexión importante. Evaluar no debería significar nunca juzgar, sino comprender. Hay que promover evaluaciones basadas en comprender profundamente el proceso de aprendizaje del alumnado, entender mejor cómo apoyarles, cómo adaptar nuestras metodologías y cómo hacer que cada evaluación sea una oportunidad real de crecimiento personal y colectivo. Evaluar es, por tanto, acompañar, y acompañar implica estar dispuestas a aprender constantemente, adaptándonos a cada contexto y a cada grupo, manteniendo siempre el foco en lo verdaderamente esencial, transformar positivamente la educación a través del arte y la creatividad. Planea, Red de Arte y Escuela. Gracias y hasta el próximo episodio. Nos escuchamos. Planea es una red de arte y escuela desarrollada por Pedagogías Invisibles en la Comunidad de Madrid, Permea en la Comunitat Valenciana y CEMOS 98 en Andalucía, e impulsada por la Fundación Daniel y Nina Carasso. Más información en www.redplanea.org.